por detrás de mi voz. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos políticos del Uruguay, nucleados en Crisol. Ustedes saben que nos pueden ver por YouTube en @Asociación Crisol todos los viernes a las 12 del mediodía. Quería empezar felicitando. El pasado sábado 30 de noviembre se entregó el premio Morosoli al colectivo Expresas Políticas del Uruguay por el inmenso logro de construir el memorial para las expresas que está frente al Palacio Legislativo. La Fundación Lolita Rubial ha sido quien ha dado esta distinción, así que bueno, muchas felicitaciones y un beso grande para todas ellas. Nos están viendo y escuchando por frecuencia 808 de Salinas, por Radio La Zurda, tu radio compañera, por el portal de la Asociación de la Prensa del Uruguay, APU, que estamos grabando en sus estudios, por la red de radios comunitarias del Uruguay y también por emisoras de radio y televisión de la red uruguaya de medios alternativos. En la emisora 808 de Salinas, los viernes a las 23 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Se levantan, se aprontan un mate y se ponen la cantora, que es Flor de Plan. Y por la zurda, los viernes a las 15 y a las 23 horas y los domingos a las 15 horas, que también es ideal para la hora de la siesta. En la técnica, Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz, Agustín Bérgolo y Henry Durán son los que hacen que todo salga perfectamente. Hoy en la conducción, Fernanda Cabrera, quien les habla. Para comunicarse con nosotros, ustedes saben que tienen el teléfono mensajero, el 091-028-578, 091-028-578. Y si no, pueden entrar a nuestra página crisolblogspot.com y leer el Opinando, que es la voz oficial de Crisol. Nuestra sede social queda en Joaquín Requena 1533, entre Bransen y Ana Monterroso, a pasitos de 18 de julio. Y enseguida volvemos con la invitada que tenemos hoy. Y como bien les decíamos, hoy en Haciendo Memoria tenemos como invitada a Gabriela Rodríguez, de la Asociación de Familias Presentes del Uruguay. Y nos encanta tenerte acá, Gabriela. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según a la hora que nos estén escuchando. Muchas gracias por la invitación y la verdad que felicitarles y saludar a toda la teleaudiencia, que sé que ya en esta corta vida que tienen en este programa, en este formato, están llegando a rincones de nuestro paisito, cosa que es muy importante poder comunicarnos entre todos. La verdad que sí, la verdad que estamos muy contentos. Gabriela, Asociación Familias Presentes. ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, somos un conjunto de familiares, de personas que tenemos familiares privados de la libertad en nuestro país. Somos una asociación civil porque nos conformamos en el 2022, un poco a partir justamente de las dificultades que se están viviendo en el sistema penitenciario uruguayo, donde lamentablemente están vulnerados, por no decir violados, la casi absoluta dimensión de los derechos humanos de nuestros familiares. Y no solamente de quienes están privados de libertad, también de nosotros como personas que transitamos el sistema carcelario semanalmente en muchos casos, y muchas personas que lamentablemente por distintas razones no tienen la posibilidad de ir a ver a su familiar en forma cotidiana, cuestión que es bastante más trágica y triste para las dos partes, ¿no? Para la familia que está afuera y para la persona que está dentro. Entonces, bueno, eso nos fue llevando a un grupo de familiares a empezar a conocernos y a tratar de ver, bueno, qué podíamos hacer juntos. ¿Se fueron conociendo en las visitas? Mira, sí nos íbamos conociendo un poco como de mirarnos en algunos casos, pero en realidad respondimos a una convocatoria, a una invitación que nos hicieron Graciela Barrera, que hoy es senadora, suplente, pero que en su momento ella fue víctima del delito. En realidad su hijo falleció, lo mataron en una rapiña. Bueno, es inimaginable, ¿no? El dolor que se siente seguramente en una situación así.
Pero ella el dolor lo tiene hasta el día de hoy, lo tendrá toda la vida, pero el sufrimiento poco a poco lo fue transformando en lucha. Y así fue que primero creó lo que es hoy la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito. Y otra persona que fue importante en ese puntapié inicial o en ese empujoncito inicial para nosotros fue Jaime Saavedra, que en su momento fue director de la Dirección Nacional del Liberado hace años atrás y también del polo industrial de la cárcel del Concar, del complejo carcelario de Avenida 4. Y bueno, y ellos de alguna manera invitaron a una serie de familias a plantearnos, bueno, si nos interesaba, empezar a pensar en forma conjunta este tema. Algunos de los invitados habíamos visto esta enorme falta desde el día 1 que empezamos a transitar las cárceles uruguayas, ¿no? Ver que de alguna manera habían algunas patas que estaban faltando. Una de ellas éramos los familiares organizados y otros los propios personas privadas de libertad, que ojalá que en algún momento pueda pensarse nuevamente en su organización. Ellos nos convocaron a esas primeras reuniones y después empezamos nosotros autónomamente a seguir funcionando y avanzando. Ellos, por supuesto, que son nuestros socios fundadores honorarios y de honor, pero la asociación después fue tomando su camino propio. ¿Cuántas familias integran la asociación? Bueno, mira, integrarla formalmente en el entorno de 50, pero nosotros tenemos, quizás socios activos son menos, pero tenemos relacionamiento con centenares de familias que de distinta manera se contactan con nosotros. Uno, porque nosotros, como nacimos en pandemia, porque en el año 22 todavía estábamos en pandemia, desde la tercera reunión nuestras reuniones fueron híbridas. En primer lugar, porque habían familias del interior que tenían interés en participar y que, bueno, no era en ese momento viable viajar, pero además económicamente es insostenible para nosotros como familiares. Pensar en ir o en que vengan. Y además hubo reuniones que directamente las tuvimos que hacer virtuales porque había alguien que estaba contagiado de COVID y por lo tanto teníamos que mantener las precauciones. Y después porque también nosotros en este proceso lo que nosotros decimos que hacemos dos cosas principales. Una que es acompañarnos, y en ese acompañarnos no es entre los socios, sino es entre los familiares en general. ¿Acompañarnos en qué sentido? Como en otros planos de la vida, solo entre nosotros podemos a veces con pocas palabras o con una mirada entender lo que estamos sintiendo y lo que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, acompañarnos y entendernos desde ese lugar. Por otro lado, darnos información, porque lamentablemente una de las cosas que faltan son información accesible y disponible para los familiares. Hoy las páginas web oficiales vinculadas al sistema penitenciario no tienen información. Se llama a los teléfonos y los teléfonos o explotan y dan ocupado o cuando dan libre a veces no se atiende. Cuando se atiende hay una atención que es administrativa, no hay un servicio de atención técnica a las familias para dar contención, para dar asesoramiento. Y uno en general cuando se enfrenta a tener un familiar en la cárcel, nunca se preparó para eso. No sabemos, no lo estudiamos en ningún lado. ¿Cómo vamos si un día nos toca? Porque siempre pensamos que no nos va a tocar. Entonces hay que empezar a buscar información, hay que empezar a asesorarse y eso no es fácil para todos. Si es difícil incluso para nosotros a veces en Montevideo, mucho más difícil a veces es en el interior, cuando además se suman otros elementos como es también la cercanía y seguramente muchos de la teleaudiencia van a comprender de lo que hablo, cuando se vive en poblaciones pequeñas, la persona que está privada de libertad, el familiar, el policía, el operador penitenciario, la directora o el director de la cárcel, todos viven en el mismo entorno. Entonces ese cara a cara a veces hace mucho más difícil la relación, el buscar información, el poder decir lo que se está viviendo. Entonces esa es una de las tareas que hacemos, para eso también nos hemos capacitado. El año pasado
Hicimos todo un curso de capacitación donde nuestros docentes o los facilitadores de esas instancias de capacitación fueron profesionales y docentes de alto nivel en nuestro país. La coordinadora del curso de capacitación fue la licenciada Ana Juanche, pero participaron personas como Mariana Mota, como Martín Fernández, como Carla Piccinino, entre otros tantos, psicólogos como Mariana Fole, el equipo de extensión de la Universidad de la República Huellas del Encierro, que tiene un proyecto que trabajan con mujeres liberadas y mujeres que tienen familiares privados de libertad en la zona de Casaballe y barrio municipal, aquí en Montevideo. En fin, me estoy olvidando de muchos y es muy injusto porque todos dieron mucho de sí. Por supuesto que fue tiempo honorario de su parte. En familias presentes nadie cobra nada. Todo es trabajo honorario, voluntario y no desinteresado, muy interesado, porque en realidad lo que queremos justamente es tratar de achicar esas enormes injusticias que están habiendo. Y la otra gran dimensión de nuestro trabajo es todo lo que tiene que ver con la sensibilización social y con la incidencia política, ¿verdad? Bueno, nosotros empezamos reuniéndonos con las autoridades del Ministerio del Interior a través del Instituto Nacional de Rehabilitación, que es el instituto del cual dependen todas las cárceles del país, en realidad correctamente llamadas unidades penitenciarias, pero también con otros actores como las autoridades de la Junta Nacional de Drogas, porque lamentablemente la población que está hoy en cárceles tiene un altísimo porcentaje de ellos un consumo problemático de sustancias psicoactivas, ¿no? Y después hemos tenido también, bueno, contacto con los organismos de derechos humanos, como es la Oficina del Comisionado Parlamentario y la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tenemos un trato regular, porque bueno, con ellos también conversamos desde situaciones individuales de algunas familias que nos plantean ciertas situaciones, hasta cuestiones como más generales, también en el Parlamento con las comisiones vinculadas al seguimiento carcelario. En el momento de la rendición de cuentas, en el 2023, fuimos a plantear algunos temas, tanto a la Cámara de Diputados como de senadores, que trataba el tema presupuesto y Hacienda. Bueno, y también como en realidad nosotros sentimos y somos agradecidos con que hemos sido muy bien acogidos por distintas organizaciones e instituciones que han tenido un espacio de escucha para nosotros. También hemos sido invitados a distintos espacios de seminarios, de mesas de trabajo interinstitucionales, y ahí hemos podido hacer nuestro aporte también. Gabriela, estamos a meses, muy poco tiempo, de cambiar de gobierno. Ustedes nacieron en este gobierno. ¿Qué respuesta han tenido? Y bueno, viste que yo te decía que hemos tenido escucha, receptividad de los planteos. Ahora, ha habido poca capacidad para revertir, o sea, para que esos planteos se traduzcan en acciones de mejora, ¿no? Algunas pequeñas mejoras han habido. Poner ejemplos. Una de las primeras cosas que sucedieron en el complejo carcelario del CONCAR, que es la cárcel más grande, allí hay 3.500, más de 5.000 personas, la capacidad sería para 3.500. Hay muchos pueblos y localidades en el interior de nuestro país que son mucho más pequeñitos en población que eso. Había un techo para el horario del hacer la cola para la visita, de una superficie muy escasa, y uno cuando está haciendo la cola para ir a la cárcel no puede estar en esa en particular, así como en muchas otras. No es que no puedas en el momento tener una capucha o un sombrero o un paraguas, pero el problema es que después no lo vas a poder entrar, por lo tanto no te lo podés poner mientras estás esperando, porque después, ¿qué vas a hacer con él? Entonces, bueno, se logró una mayor superficie de techo, se logró que se pusieran algunos bancos en toda esa superficie, porque estamos hablando de que a veces se pueden pasar 2, 3, 4 horas de espera para la entrada a la cárcel, ¿no? En esas condiciones, y ahí son mujeres jóvenes, mujeres veteranas, niños, niñas, adolescentes,
algunos hombres, los hombres son los menos. Entonces, no mueven la aguja del sistema penitenciario. Nosotros decimos, sí le cambió un poquito las condiciones de vida ese día a las familias que van semanalmente al CONCAR, pero no mueve la aguja del sistema. Nuestros familiares siguen viviendo en las mismas condiciones, que son de hacinamiento, que son de muy precarias y muy malas condiciones edilicias. Cuando decimos malas condiciones edilicias, decimos que las celdas se llueven, que son muy chicas y en un lugar donde tiene que haber 6, de repente pueden haber 12, 13, 15 Sí. personas Sí. y que por lo tanto comparten camas y turnan para dormir, que no hay salida a patio en algunos módulos, en ese lugar y en otros. Estamos hablando de que la comida es mala. Estamos hablando de que a veces las personas necesitan ser atendidos en la policlínica y no son sacados, o porque no son escuchados, o porque no hay personal para sacarlo a la policlínica que queda a media cuadra dentro del propio recinto penitenciario. Entonces las condiciones son muy malas. El sistema es heterogéneo, hay lugares donde las cosas están un poquito mejor, sí, eso también es cierto. Pero lamentablemente en la mayor parte de los lugares los derechos son vulnerados. Y con estos ejemplos que te planteaba, ejemplifico también cómo se vulneran los derechos de las familias. Y entonces ahí también nosotros decimos, bueno, y este es un problema de nuestros familiares que están privados de libertad y nosotros como familias. ¿O será un problema un poquito más amplio y en realidad termina siendo una mala consecuencia para toda la sociedad? Porque si hoy tenemos más de 16.000 personas privadas de libertad, que tenemos el índice de prisionización más alto de América Latina, o sea, eso quiere decir que en relación a los 3 millones y pico de personas que somos en el país, son muchísimas las personas que están privadas de libertad, todos tenemos de una forma u otra un familiar, un amigo, una vecina, el hijo de una compañera de trabajo que está privado de libertad. Entonces, por cada persona que está privada de libertad, hay estudios en América Latina que hablan de que hay afectados entre 4 y 5 personas de su entorno socioafectivo cercano, de los cuales 1 o 2 son niños, niñas o adolescentes. Y esos niños, niñas, adolescentes que van a la cárcel a visitar a sus familiares viven todas estas situaciones que yo te contaba, lugares de visita que son absolutamente inadecuados en muchísimos casos para una visita cualquiera y con la razón para niños. Entonces, el impacto emocional en las personas es muy alto, por lo tanto ese impacto es para toda la comunidad. Entonces nosotros tratamos de dialogar lo más posible y por eso nos encanta esta conversación contigo hoy, para poder a través de esta conversación ayudar a reflexionar a muchos con respecto a que la importancia que tiene que mejore las condiciones de nuestro sistema penitenciario en todas las condiciones, y también repensemos si la cárcel es la mejor solución para los errores que las personas cometemos, porque ninguno estamos libres de cometer un error que en nuestra legislación penal es un delito y que por lo tanto tengamos que resarcir a la sociedad. Y que no están infladas esas penas, ¿no? Si no están infladas, nosotros hemos hecho un estudio con un equipo de abogados que nos apoyó durante este año, o sea, en realidad el estudio lo hicieron ellos, y nos da cuenta de la inflación punitiva, que así le dicen los abogados, que quiere decir el aumento de los años de pena para distintos delitos que venimos teniendo en Uruguay desde la década de los 90 hasta hoy. ¿No? La ley de urgente consideración marcó un hito importante, pero ya veníamos de un proceso, inclusive el Código del Proceso Penal que se estrenó, digamos, en nuestro país, esa nueva edición, en el año 2017, al año y medio, 2 años, ya había tenido 7 u 8 reformas, y en la mayoría son para aumentar penas o para eliminar derechos que las personas privadas de libertad tenían. Cuando a cambio no hay nada, cuando a cambio no hay mejoras de los sistemas, cuando a cambio no hay más actividad, no hay reales condiciones de rehabilitación, que para eso es que las personas en nuestro país van presas.
La Constitución de nuestra República dice que la cárcel en nuestro país nunca va a ser para mortificar, sino siempre va a ser para reeducar, un término viejo. Pero bueno, hoy sería rehabilitación, desistimiento del delito. En nuestro país, por suerte, no existe ni la pena de muerte ni la cadena perpetua. Eso quiere decir que como sociedad estamos convencidos de que las personas tenemos posibilidades de recuperarnos de esos errores y de resarcir a la sociedad. Sin embargo, las condiciones del sistema no están trabajando para eso. Y esa es una responsabilidad del Estado. Absolutamente. Gabriela, hoy decías que los hombres son los menos en las colas de visita. El otro día hablamos con Wilder de la unidad 9, que donde hay madres con niños. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, y ahí es uno de los lugares que nosotros decimos, hay entre la unidad 9 y las otras unidades del interior que tienen madres con niños privados de libertad, hay alrededor, es un número que es dinámico, pero hay alrededor de 70 niños que están con sus madres, la mayoría en la unidad 9, alguna en Salta, alguna que está en San José, en Durazno. Entonces nosotros decimos, ¿será imprescindible que esas mujeres cumplan una pena en la cárcel? Porque nosotros no discutimos y nos parece muy bien que un niño menor de 4 años tiene que estar con su madre, ¿no? El desarrollo psicoafectivo de ese niño dice que lo importante es que esté con su madre. Ahora, preso, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué un niño va a estar preso? ¿No hay otra forma de que esa madre pueda cumplir una pena? En Colombia, por ejemplo, hay una ley que empezó a regir el 8 de marzo del 2023, en la cual aquellas mujeres que tenían penas bajas vinculadas a delitos vinculados a drogas, pero porque tienen que ver con su manutención, con la forma de poder sostener su hogar, ese acto delictivo, puedan cumplir otro tipo de medidas, trabajos en la comunidad, distintas cuestiones, de modo que puedan vivir en su casa con sus hijos y no estar presas. Bueno, medidas de ese tipo, nosotros u otras, nosotros creemos que sería muy importante que el país transitara, porque nosotros decimos, si no podemos resolver la situación de 70 niños, es difícil, ¿no? Pensar que podemos resolver algo en este país. Es impresionante las cosas que contás. Nosotros vamos a ir a una pausa chiquitita y continuamos con Gabriela Rodríguez de Familias Presentes en Haciendo Memoria. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Y seguimos en Haciendo Memoria con Gabriela Rodríguez de Familias Presentes, la Asociación de Familiares de Privados de Libertad. Y estábamos hablando un poquito fuera de cámara de que estas asociaciones existen en toda Latinoamérica. Gabriela, ¿nos decías eso? Sí, nosotros cuando nos conformamos, a los poquitos meses, nos enteramos que existía una red internacional de mujeres familiares de detenidos. Y en realidad en Argentina, por ejemplo, tienen más de 20 años de existencia. CIFAD se llama, y existe también en Ecuador a raíz de
de las masacres y las muertes que se dieron hace unos 3 o 4 años. Existe en Colombia, en Brasil, en Costa Rica, en República Dominicana, y existen también en Cataluña, por ejemplo, y sabemos que en España existen en otros lados, pero integradas a la red está la Organización de Familias de Presos de Cataluña. ¿Y ustedes están vinculadas a ellas? Estamos, desde marzo del 23, estamos vinculadas, y ellas se habían reunido en octubre del año 2022, que nosotros estábamos ahí recién empezando a reunirnos, hicieron su primera reunión presencial, porque hasta ahí siempre habían sido reuniones virtuales en Colombia, en Bogotá. Y ahí trabajaron sobre, bueno, cómo deberían ser tratadas las familias por parte de los sistemas penitenciarios, porque lamentablemente esto que estaba relatándote hace un rato no es exclusivo de Uruguay. Pasa en muchas cárceles, en los sistemas penitenciarios de muchos países. Entonces ellas desarrollaron todo un documento de buenas prácticas de trato a las familias, especialmente a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes. Y se dio en llamar los principios de Bogotá. Entonces, esos principios se están presentando en los distintos países a distintos organismos de derechos humanos. Nosotros acá lo hemos dado a conocer a la Oficina del Comisionado y la Institución de Derechos Humanos. En el caso de Argentina, por ejemplo, hay organismos de derechos humanos que ya los han reconocido, como es el Comité Nacional de Prevención de la Tortura. En el caso de México también hay algún organismo y en algún otro país. Bueno, acá, si bien no ha habido un reconocimiento formal, sí están en conocimiento y en todos los ámbitos que podemos vamos trabajando esto, ¿no? Porque de alguna manera también es tomar conciencia de que en este mundo global, lamentablemente, estas cosas también son globales. Y entonces, bueno, las luchas también está bueno que las demos en forma global, que intercambiemos y que nos fortalezcamos entre todos, ¿no? Te iba a preguntar eso, ¿ustedes se ven reflejados en esos puntos? Nos vemos, sí, totalmente, totalmente. Porque es como, a ver, porque por ejemplo ahí, ¿qué cosas se plantean? Bueno, la necesidad, porque esos principios de Bogotá están pensados para que los estados puedan actuar en consecuencia, trabajando hacia la mejora de los sistemas y se respeten esas cuestiones. Bueno, que se tenga en cuenta la perspectiva de género y de interseccionalidad, esa palabra que es tan difícil, pero que tiene que ver que las personas no tenemos una sola dificultad en la vida o no estamos atravesadas por una sola vulneración de derechos. En el sistema carcelario en particular, las personas son mayoritariamente pobres, sobrevienen de barrios pobres, no han terminado el primer ciclo de enseñanza o apenas han empezado la educación media. La población afrodescendiente está sobre representada, o sea que hay mucha más población afrodescendiente presa que afuera de la cárcel, y todas esas son cuestiones que también atraviesan en las familias. El que hayan espacios de visitas adecuados, el que los procesos de revisación de las personas cuando vamos a la visita sean menos invasivos. Acá en Uruguay, en algunos lugares hay escáner, como los de los aeropuertos, que tú pasás y ven tu cuerpo sin que tú te tengas que desnudar. No es agradable, pero de todas maneras es mucho menos invasivo. Pero en otros lugares tú tenés que desnudarte, tenés que mostrar todo tu cuerpo, te tenés que agachar, toser. Se observan los distintos orificios del organismo y eso es extremadamente invasivo. Uno puede llegar a naturalizarlo porque nuestro familiar está por delante. Y para ver a nuestro familiar tenemos que saltar esos escollos. Pero eso se vive una semana, otro mes, otro año, y eso no está bien. Entonces, cuestiones como esas, entre tantas otras, están reflejadas en los principios de Bogotá. Por ejemplo, que los lugares de residencia de nuestros familiares sean lo más cercano posible al lugar de residencia de la familia, claro. Porque ese es otro elemento. Nadie paga el pasaje para que la familia pueda facilitar, que es un elemento que sería muy importante pensar en algún momento. Bueno, que se le pueda facilitar al menos alguna vez con cierta frecuencia un pasaje a aquellas familias que probadamente no tienen los recursos para poder hacerlo. Porque entre otras cosas, en realidad las familias somos quienes sostenemos la cárcel. Y a nuestros familiares, porque a nuestros familiares, ¿quiénes los contienen afectivamente? Nosotros, y emocionalmente.
¿quiénes llevamos las cosas que nuestras familias necesitan? Nosotros. Porque la cárcel da un rancho malo, rancho se le llama al plato de comida, pero no se dan otros elementos de comida, no se dan frutas, se da una bolsa de leche en polvo cada 15 días, que muchas veces no alcanza para la quincena, pero por ejemplo la ropa la proveemos nosotros, los artículos de higiene personal los provee la familia, el aguaján, el detergente, también lo provee la familia, el escobillón, el trapo de piso. En nuestro país los medicamentos no, y en parte es un problema porque tampoco quiere decir que el sistema lo provea, pero nosotros no podemos llevar los medicamentos. En otros países las familias tienen que proveer los medicamentos que el familiar necesite. Entonces, bueno, nos vemos extremadamente reflejados y por eso los hicimos propios, los principios de Bogotá, y bueno, y trabajamos por ellos también. Que iba a decir fantástico en el sentido de cómo las familias de distintas partes del mundo pueden hacer unión y hacer fuerza entre ellas, ¿no? Exacto. Y bueno, y también es aprender de otras madres, ¿no? Nosotros al tiempo de empezar a organizarnos, nos reunimos con madres y familiares y nos reunimos con Crisol, porque de alguna manera, salvando todas las distancias de las situaciones, también teníamos mucho para aprender de ellas y hemos aprendido a lo largo del tiempo. Y uno muchas veces dice, bueno, aquella cárcel era política, esta cárcel no es política. ¿No es política? Cuando nosotros tenemos presos sin ningún tipo de actividad ni mucha posibilidad de rehabilitación, a las personas más jóvenes, a las personas que están en edad productiva y reproductiva de nuestro país, las tenemos en estas condiciones. ¿No es político? Son elementos que nosotros decimos, tenemos que reflexionar, porque en realidad es una forma de seguir escondiendo. Tiramos para afuera de los barrios, a los pobres para los barrios de la periferia, en todas las ciudades, incluso en Montevideo, después los escondemos en la cárcel, entonces tenemos mucho para pensar. Claro que sí. Hablábamos hoy de que este gobierno se termina dentro de muy poco tiempo, pero comienza otro. ¿Qué expectativas tienen? Bueno, tenemos esperanza. Yo creo que como con cualquier gobierno que empieza, uno siempre, ¿no?, renueva esperanzas. Y en este caso en particular, nosotros meses atrás le pedimos reuniones a todos los presidenciables antes de las internas, nos reunimos con algunos de ellos y después le pedimos a los dos presidenciables. En el caso de Yamandu Orsi nos planteó que si era electo presidente nos iba a recibir después de las elecciones, así que aspiramos a poder tener una reunión con él, tenemos un documento preparado para de alguna manera hacerle llegar nuestras principales preocupaciones vinculadas al sistema, porque también nosotros nacimos desde el primer día con vocación de organizarnos para denunciar, pero también para proponer, para ser parte de las cosas que hay que cambiar. Y nosotros estamos dispuestos, como hemos estado todo este tiempo, a trabajar, y una de las cosas en las que tenemos más expectativas es, bueno, por un lado, en que las cárceles salgan de la órbita del Ministerio del Interior, ojalá que al Ministerio de Justicia, porque parece que en eso hay acuerdo entre todos los partidos políticos, pero por lo menos tiene que salir del Ministerio del Interior. Nosotros entendemos que quien está para reprimir no puede ser quien también esté para rehabilitar. Son dos funciones que coliden. Y tenemos también muchas expectativas en que pueda haber una mayor apertura para la intervención de las organizaciones de la sociedad civil dentro del sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que cuanto más cerrada esté la cárcel, más cosas turbias pueden pasar, como en cualquier ámbito. Cuanto más ventilado esté, cuanto más porosos sean los muros de la cárcel y más sociedad civil y más instituciones y organizaciones entren a hacer distintas actividades, hay más posibilidades de oxigenar y de sanar
situaciones. Lo mismo que ojalá que puedan haber mayores salidas transitorias de personas para estudiar afuera. Porque nosotros decimos, ¿por qué todo lo que estudian tiene que estar adentro? ¿No sería bueno que de repente pudieran muchos de ellos salir a estudiar afuera, salir a trabajar y volver, ¿no? Vincularse, interactuar. Y ni que hablar que también tenemos expectativas, bueno, de mejora de todo lo que son las políticas internas, ¿no? Sabemos que el Uruguay tiene muchas urgencias, hay muchas áreas en las cuales el próximo gobierno va a tener que intervenir con mucha fuerza, pero entendemos que también esta es un área prioritaria. Incluso cuando hablamos de que el área infancia y adolescencia tiene que ser un área primordial en las políticas, decimos, bueno, una forma también de pensar en nuestras infancias y adolescencias es pensar en que esas 16.000 personas, de las cuales el 80% son personas de entre 20 y 40 años, que son padres hoy y madres hoy, o van a serlo en breve, vivan en mejores condiciones para que esas infancias tengan mejor futuro, ¿no? Si te digo juguemos en la fila, ¿qué me decís? Te digo que es un proyecto divino, que lo queremos mucho, que nació con nosotros casi en un principio, y fue eso, pensando y preocupados y preocupadas por los niños, niñas y adolescentes que tienen a sus familiares privados de libertad, muchos de ellos que van a la cárcel todas las semanas o periódicamente. Entonces empezamos a pensar, por un lado, cómo hacer un poquito menos desagradable ese tiempo de espera que hoy te contaba, que en el caso del COMCAR pueden llegar a ser 4 horas. A veces, habiendo niños, puede ser un poco más corta, pero igual son mucho tiempo de espera de esos niños, que además a veces vienen de largos tiempos de transporte en ómnibus, ¿no? Antes de eso. Entonces, bueno, empezamos a pensar y hubo un equipo de compañeras que se pusieron al hombro de este proyecto, que es generar un espacio de juego al costado de la fila, con música, con pintura, con juegos, para hacer más ameno ese espacio, para visibilizar entre todos también que esos niños existen, que esos niños tienen esa vida. Y bueno, nos da la oportunidad de hablar con los referentes adultos que están en la cola también, y mostrarle a la sociedad que estos niños existen, aunque por supuesto que no mostramos en fotos ni nada imágenes que permitan identificar a los niños, pero es un momento de encuentro muy lindo con los gurises. Lo hicimos el año pasado en noviembre en el marco de los derechos del niño por primera vez en el COMCAR, y este año se ha hecho varias veces en el COMCAR y en la unidad 1, la unidad que se llama de participación público-privada, la cárcel nueva de Punta de Rieles. Y bueno, y aspiramos a poder seguir el año que viene y recorriendo otras unidades también. Qué bueno eso, Gabriela. Si hay una familia que quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo hace? Bueno, puede mandar un WhatsApp escrito o grabado al 099-077-000. Puede escribir al correo electrónico. A ver, repetilo. 099-077-000. O escribir al correo familiaspresentes.2022@gmail.com, o puede buscarnos en redes. Estamos en Facebook, en Instagram y en X. En X. Gabriela, te quiero agradecer tu visita por acá. Te voy a regalar el libro Crónicas de los Años Duros 5, editado por Crisol. Es el último libro editado por Crisol, coordinado por Nidia López y Valdemar Taroco, de 1968 al 85. Están los otros 4 en Crisol, este está a la venta, y están los otros 4 en Crisol a la venta también, y si no están, presionamos un poquito para que se reediten, pero queremos ofrecerles muchísimas gracias, muchísimas gracias, le voy a compartir con las compañeras, y quiero aprovechar para mandarle un saludo a Nidia y a Valdemar, y especialmente un abrazo fuerte de mucha energía a Valdemar en ese proceso de recuperación. Sí, estamos con él. Y es una lectura muy, muy apreciada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar en Haciendo Memoria este día, y bueno,
a cuenta de algunas más que vendrás. Cómo no, con todo gusto, va a ser un placer y ojalá que el año 2025 sea una oportunidad también de poder salir al interior a visitar algunos lugares, que es algo que tenemos previsto desde el primer día, poder ir al encuentro de los familiares en distintas partes del país. Ojalá que Ustedes podamos tienen, concretarlo. se me ocurrió ahora, perdón, familiares de presos, de personas privadas de libertad que están en cárceles del interior. Sí, sí, sí. La mayoría son que están en el área metropolitana o en Concar o Penal de Libertad Sí. o las Puntas de Rieles o Canelones, pero hay familiares también que tienen a sus familiares en otras unidades del interior. Lo que más pasa es familiares que viven lejos y que están en el área metropolitana, la persona privada de libertad, ¿no? Y eso es realmente muy complejo, porque hay un tema económico, muchos de ellos son padres o madres de familia, y por lo tanto esos vínculos quedan cortados. Claro. Fue algo que me quedó hoy pendiente de decirte, que en realidad el sistema debería trabajar para estrechar vínculos entre la persona que está privada de libertad y su familia, porque va a ser la que lo va a recibir cuando esté afuera. Y sin embargo, por acción o por omisión pasa exactamente lo contrario, desestimulan la vinculación familiar. Y eso es un tema importante que le queremos plantear al presidente también. Eso es importantísimo. Gabriela, muchísimas gracias. Nosotros seguimos en Haciendo Memoria en unos minutitos, que tenemos muchos avisitos para pasar. Ustedes saben, hoy no les dije, pero al 091-028-578 ustedes pueden mandar lo que quieran que difundamos, actividades que les parece importante que las hagamos públicas y todo, bueno, todos los mensajes que quieran pasar, por supuesto. Muchísimas gracias. A ti, hasta pronto. Y bueno, tenemos varios avisos para pasar. La Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca va a hacer un homenaje a los 50 años de los fusilados de Soca el sábado 14 de diciembre de 2024, hora 11. Ruta 70, Camino de los Fusilados, a 300 metros de la Ruta 9, Capilla Chela. Exponen Gastón Grisoni como presidente de Crisol, Marcelo Metediera, intendente de Canelones, Carlos Garola, director de Derechos Humanos del Gobierno de Canelones, Camila Zapif por la Comisión por la Memoria de los Fusilados de Soca, Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cierre artístico va a ser con Rubén Olivera, apoyan Crisol y el gobierno de Canelones. Para esto va a haber un ómnibus que va a salir de Crisol, así que los que quieran se comunican al 099-408-655, que ahí van a tener más información. También el martes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, desde Crisol va a salir un ómnibus para el Memorial del Cerro, también 099-408-655, que les pueden dar más información, o 2-408-4465. El sábado 7, ya les venimos diciendo hace tiempito, que es el asado de fin de año de Crisol a precios bien crisoleros en el Parque de la Nación Charrúa, de 11 a 3 de la tarde. Están todos y todas invitadas. Los precios, como les decía, son súper crisoleros. 2-408-4465, y ahí van a enterarse de por dónde es el asado y por dónde se puede entrar, y ya pueden ir anotándose para saber más o menos cuántos vamos a hacer. Y bueno, dejamos por acá, vamos a irnos despidiendo. Hasta la próxima semana con Haciendo Memoria, el programa de Crisol, de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos, y nos vamos como siempre, por verdad, memoria, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchísimas gracias por estar.